Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Dios bendiga a todas las personas que van a escuchar esta transmisión en vivo y en diferido. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él y empiece a hacer la voluntad de Dios. Esta es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Para ir al reino de Dios, la salvación en nuestro Señor Jesús, necesitamos hacer su voluntad. Voy a dar un testimonio. Dios les bendiga a todos los que están ahí. Ricardo Camacho Sánchez, gloria a Dios, mi hermana. Gloria a Dios, hermano Ricardo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Yo quiero dar un testimonio corto de varias cosas que he visto, de algunas cosas que he visto en el Señor, pero voy a dar un testimonio que es fuerte, es fuerte, pero es necesario que demos testimonios de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros y lo que vemos en Cristo. Debemos dar testimonio, testificar de lo que el Señor hace por nosotros, porque así las personas escuchando creen en Dios y se arrepienten y son salvos para ir al reino de Dios celestial. Al final, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces quiero hablar algo. Y quiero hablar de unas visiones de ángeles que yo vi. He visto muchos ángeles, pero esta es una de las visiones más que me han impactado a mí mucho. Pero quiero hablar esto para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la conversión de personas que están dudando de hacer la voluntad de Dios, que usan pretextos o que no tienen una idea de lo que es el reino de Dios, lo que es la salvación, cómo el Señor tiene el poder absoluto, todo el poder para cambiarnos, para liberarnos. Y Él es el único Salvador. Bendito Dios, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Bueno, amados hermanos, que Dios le bendiga a todos. Voy a dar un testimonio y doy gracias a mi Señor Jesucristo. Bendito Dios, maravilloso Jesús, porque el Señor me da la oportunidad de estar aquí y doy gracias al Señor por todos los que van a escuchar y doy gracias a mi Señor Jesucristo por las redes sociales y por todos los que escuchan, porque por este medio podemos dar testimonio para conversión de otras personas. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Gracias Cristo, gracias Padre Santo Celestial, gracias por tu amor. Gracias Jesús. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Antes de convertirme al Señor Jesús, antes de convertirme al Señor Jesucristo, yo era un poco católica, un poco, no mucho. Ya no era muy católica, pero surgió un problema de que yo cantaba en centros nocturnos, cantaba en cabaret, cantaba en shows nocturnos donde hacen table, en todo tipo de centros nocturnos. Entonces yo ganaba bastante dinero, era muy exitosa en esos lugares y pues me iba muy bien económicamente y pues a las personas les gustaba mucho cómo cantaba y pues tenía mucho trabajo y hacía unos espectáculos uno a las 12 de la noche y otro como a las 2 de la mañana. En una ocasión ahí me dieron unos hombres millonarios que asistían a esos lugares. Bueno, ahí era un lugar de prostitución, pero yo era del espectáculo, pero ellos siempre querían
que yo me prostituyera con ellos, pero yo no hacía esas cosas, aunque llegué a prostituirme. Si yo tenía un trabajo de cantante, yo no me prostituía, obviamente. Y cuando yo me llegué a prostituir, no era nada más porque sí, sino que porque a veces lo hacía para ayudar a ciertas personas, por ciertas cantidades de dinero, para ayudar a ciertas personas. Y a veces cuando quería viajar y para venir a ver a mi hijo aquí a Chihuahua, porque yo vivía en México, y para algunas cosas a veces accedía a esto, pero no siempre. Entonces a mí lo que me gustaba era cantar, ese era mi trabajo en sí. Entonces, cuando yo todavía no me convertí al Señor, cuando todavía era inconversa, en una ocasión, en uno de esos espectáculos, me pusieron en la bebida una pastilla rara. Me dijeron los de la investigación de Sedena, algo así se llama, que esas pastillas se llaman Pasitrin. Entonces, si tú te las tomas, te puedes morir y te puedes quedar dormido cuando te dan una dosis pues muy exagerada. Entonces, en ese tiempo, unas mujeres habían matado a unos hombres y les habían dado esa pastilla que se llama Pasitrin. Entonces, pues en una ocasión, unos hombres que siempre gastaban mucho dinero para escucharme cantar, y bueno, había un trabajo que hacíamos todos los cantantes, las teiboleras, las prostitutas, todos. Había algo que se llama fichar, que es que se sentaba uno en las mesas, aunque fuera artista, tenías que cobrar por sentarte a comer con alguien, aparte que te pagaban los espectáculos, o por sentarte a beber con alguien, una copa o algo así, tenías que cobrar, y si eras un artista, pues cobrabas mucho. Entonces, así era el trabajo ahí en esos centros nocturnos. De todo se sacaba dinero hasta por reírte. Entonces, bueno, en esa ocasión había unos hombres que tenían mucho dinero y siempre me ofrecían, me llevaban anillos de diamantes, cosas así, porque querían que yo estuviera con ellos. Pero yo no aceptaba y gastaban mucho dinero por escucharme cantar. Por ejemplo, hay veces que eran las 4 de la mañana y yo ya me iba de ese trabajo, ya había terminado. Y me decían, cántame otra canción. Y yo, sí te voy a cantar otra, pero te cobro 5,000 pesos por una canción. Entonces yo por una canción yo cobraba lo que yo quería. Y si pues necesitaba dinero, pues cobraba bastante dinero por cantar 5 canciones, 2 canciones, 3 canciones, una canción. Entonces yo ganaba muy bien por ser cantante y no necesitaba prostituirme ni nada, y pues no confiaba en la gente. Entonces, bueno, en esa ocasión, esos mismos hombres millonarios pusieron en mi bebida esa pastilla. Entonces yo desperté en un hotel donde 2 hombres me querían quitar mi ropa y yo siempre estaba armada. Entonces yo traía una pistola en mis botas, porque yo usaba unas botas y yo usaba vestuarios tipo vaqueros para cantar. Entonces yo llevaba mi pistola en mis botas, y cuando yo desperté, porque sentí que unas manos me empezaban a tocar el cuerpo, y me desperté y no me podían quitar mi ropa porque yo usaba unos corsés muy cerrados. Entonces no, esa vez llevaba ese corsé, entonces algo así se llama, ¿verdad? Que es una ropa interior que tiene muchos botoncitos. Entonces no me podían quitar la ropa. Y cuando yo me di cuenta, bendito Dios, maravilloso Jesús, me imagino que el Señor me puso un ángel que me despertara, y porque el Señor me salvó de muchas cosas. Entonces esa vez yo me desperté y los vi y les dije, ¿qué pasó? Y entonces yo me paré y saqué mi pistola que traía en las botas y les dije, si yo quiero, los mato. Entonces ellos se quedaron, no nos hagas nada, no nos hagas nada. Entonces ya me dieron algunas explicaciones por qué habían hecho eso, porque siempre gastaban mucho dinero para ir a verme, escucharme cantar, me ofrecían muchas cosas y yo no aceptaba. Y ellos tenían una obsesión, ¿sí?, de estar conmigo. Y entonces, pues como no se podía, hicieron eso. Entonces a partir de ahí, yo era una persona que yo nunca me había drogado. Había probado la marihuana, eso sí, porque vivía en las calles con gente humilde, gente de barrio,
que fumaba marihuana, y sí, la marihuana sí la había probado y todo, pero no me gustaba. Entonces, en esa ocasión, yo conocí a bueno, yo los perdoné a esos señores, los perdoné porque pues no discutí con ellos ni nada porque yo sabía dónde andaba, pero sí les dije que mal, cómo es posible que ustedes que son personas tan conocidas, de alta sociedad, gente con dinero, que tienen familias, ¿cómo se les ocurrió hacer eso conmigo? Imagínense que yo de verdad los mate. O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, no, perdónanos, bueno, ya. Entonces yo dije, bueno, si ellos hicieron eso, ¿qué no hará otras personas que son, uy, no, que sean pues asesinos o algo que peligroso? Entonces a mí me dio temor y platiqué con una persona que era muy drogadicta, se drogaba con cocaína, y me dice, lo que tienes que hacer para que cuando te den esas pastillas no te hagan efecto, tienes que tomar cocaína, que era inhalar cocaína. Entonces, cada vez que tú vayas a tomar algo, a comer algo, y que vayas a trabajar en esos espectáculos, tú te absorbes, inhalas cocaína. Entonces yo no la conocía, entonces me dijo, no te preocupes, yo te la voy a conseguir. Entonces ya él me conseguía de esa sustancia. Entonces yo, cada vez que iba a un espectáculo, cada vez que iba a ir a cantar, usaba esa sustancia, la cocaína. Y llegaba el punto en que a veces pues ya no lo hacía nada más porque yo iba a ir a trabajar, sino que me gustaba. Incluso un día subí cocaína en un avión y no me vieron. O sea, muy curioso, o sea, ellos subían los aviones con cocaína y yo no sabía que era delito cargar cocaína y nunca lo registró en las máquinas de los aviones donde registran las de seguridad, no sé cómo se llama eso, donde detectan las drogas. Y no, pues nunca tuve problemas, pero una vez inhalé tanta cocaína en una ocasión que me puse muy mal. Entonces yo dije, yo quiero dejar eso, no quiero usar esa cosa, ya ni para ir a cantar ni nada, no la quiero usar. Mejor prefiero no sentarme con nadie, no tomar nada con nadie, sino que solamente cantar y no convivir con nadie. Pero yo no quiero probar esa cosa, ya no quiero tomar esa cosa, porque una vez me hizo un efecto tan dañino, que tan horrible, me sentía tan mal, me sentía morirme. Entonces dije, yo no quiero esto, no quiero volver a probar esto, es horrible. Entonces en esa ocasión que yo había probado que me había dado unas líneas demasiado grandes, así se dice, ¿verdad? Las líneas de cocaína que son muy largas, o sea, hasta haces una línea por una nariz, otra línea por la otra, y entonces eran unas líneas grandísimas. Entonces me gustaba, yo me había acostumbrado, pero hubo una o dos ocasiones que me puse muy grave, como una o dos ocasiones. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces lo único que recordé es que estaba yendo a la iglesia católica con unas personas que les gustaba mucho ir a la iglesia. Entonces dije, lo que voy a hacer es que voy a jurar. Entonces voy a jurar que ya no voy nunca más a probar esa cosa. Y yo juré por María, juré por Dios, algo así, por María. Entonces yo me iba a las procesiones y ayudaba a cargar a María y cosas así. Entonces, que son las estatuas, las estatuillas, ¿no? Y aunque ya no era yo católica, algo era como un pretexto que yo usaba para yo dejar de usar eso. No lo quería. Entonces yo hice un juramento, pero por Dios, ¿verdad? Entonces que ya no inhalaría cocaína. Entonces ya no inhalé cocaína, ya no. Y me iba a las procesiones a veces. Entonces las procesiones son como se puede decir, unas marchas a los ciertos santos. Y esa vez pues a María, yo me gustaba ir a las de María. Entonces, y yo pues me di cuenta que bueno, a pesar de haber jurado y todo, pues sí, yo ya no inhalaba nada de eso. Y entonces, bueno, las personas que antes con las que yo me drogaba eran muy tranquilas porque yo no me juntaba para drogarme con muchachos y eso, no. Regularmente yo escogía personas adultas para, no sé, comer algo, tomarme algo, y ahí estaba con personas adultas y no andaba en la vagancia drogándome, no hacía eso.
Y me gustaba mucho cuando yo estaba escribiendo mis canciones que eran para mi trabajo, pues yo estaba inhalando cocaína y escribiendo mis canciones, hacía composiciones, cosas así. Me hacía sentir bien, pues. Entonces, hasta que después como fui usando más y más y más grandes las líneas, con mucha cantidad, entonces ya me empecé a poner mal. Y hubo 2 ocasiones que me puse tan mal que fue cuando juré. Luego después, en una ocasión, yo fui a cantar al cumpleaños de la persona que me enseñó a drogarme y entonces como me regalaban la droga y ellos sabían que yo ya no probaba nada, pero ellos hicieron un pastel. Hicieron un pastel que tenía marihuana y cocaína, un pastel así como normal, pero ese pastel tiene esas 2 drogas, tiene cocaína y tiene marihuana, pero no es inhalada ni fumada, sino que comes pastel. Entonces, cuando uno tiene vicio, pues a uno se le hace fácil y dice uno, bueno, no inhalo, ¿verdad? No fumo, pero pues me voy a comer un pedazo de pastel. Entonces, y me dicen, ¿quieres? Sí, claro, sí quiero, y comí pastel. Y dije, oh, quiero otro pedacito de pastel, pero era el vicio, o sea, en sí era el vicio mío que caí en la tentación porque el pastel estaba ahí. Total, yo había jurado por Dios o por la Virgen, algo así, que yo ya no iba nunca más a drogarme con cocaína, o sea, inhalada, ni fumar marihuana, pero este era un pastel. Según yo, pues comido no era el mismo pecado, ¿verdad? Pero simplemente es el pretexto del vicio, que uno le busca como que una salida y decir, bueno, pues en fin, este es comido, no me va a pasar nada. Entonces, comí el pastel y me dio un efecto tan maligno, pues ya entiendo que por eso muchas personas que les dicen que se quedan arriba, que ya no regresan, me pasó algo así. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Me sentía tan mal y decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces ya empecé a ver oscuro, ya no veía. Primero tuvo un efecto como si me hubiera emborrachado muy rápido, así inmediatamente, como si me hubiera tomado muchas botellas. Y de pronto, ya no veía, ya veía todo negro. Y de pronto, empecé a tener como sentía persecución, que me querían matar, que me querían hacer cosas malas, que sobre todo que me querían matar. Veía como que todos los que se me acercaban venían con cuchillos, que me iban a hacer algo, veía cosas raras, veía negro y tenía un terror así horrible, o sea, el efecto de la droga. Entonces había una persona y le digo a el varón que el que siempre me conseguía la droga, él era muy cocainómano, una persona muy amable, muy linda persona, pero drogadicta. Entonces, y yo dije, me siento mal, me siento muy mal. Entonces había un varón que dice, ay, 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 que no se haga que la Virgen le habla, así, ¿no? Y yo dije, ¿qué está diciendo? Yo oí así, ¿no? ¿Qué está diciendo? O sea, yo decía, pues si la Virgen me hablara, pues yo estaría bien, no estaría como estoy. Entonces decía yo, no, o sea, si la Virgen me hablara, yo no estaría así como estoy. Entonces, yo recuerdo que, bueno, como tú estás en el mundo, no hay nada, no hay un santo, no hay una virgen, no hay nadie que te ayude, nadie que te quite un vicio. Entonces me pasaban cosas así, cuando no era una cosa era otra. Entonces en esa ocasión yo ya me estaba muriendo, ya era una cosa horrible. Entonces me dice no, dice, es que, dice el varón, el que siempre me regalaba las drogas, él era su cumpleaños de él, yo fui a cantar a su cumpleaños ese día. Entonces él dice, no, creo que sí está mal de verdad. Y el otro señor como que se burlaba y le dice, él no, le dice, de verdad, dice, sí está mal, vamos a llevarla al doctor. Yo tengo un amigo que es doctor y me suben a una camioneta y me empiezan a llevar y estaban tan asustados que dice, se nos va, decía, y yo nada más oía que decían que yo ya me iba a morir, y yo hacía cosas raras y veía cosas muy raras, y él decía, se nos va a quedar ahí, se nos va, y estaba muy asustado, ¿no? Y se corre, y yo sentía que corrían con la camioneta, o sea, que manejaban muy rápido, y de pronto me meten a un hospital, y en ese hospital pues es horrible, tú piensas que te van a matar, o sea, te da como un delirio, es una cosa tan horrenda. Entonces yo sentía que me querían matar, entonces yo no dejaba que nadie se me acercara, entonces me tuvieron que agarrar a la fuerza, el doctor, ellos y el doctor, y me pusieron una inyección muy gruesa, una inyección, no sé, fue en el brazo,
Entonces, después de esa inyección en el brazo, en la vena, ya yo empecé a calmarme y empecé a calmarme y entré a un estado normal. Entré a un estado normal y dije yo, Dios santo, qué terrible. Entonces ellos ya me dijeron que eso es muy peligroso, pues es donde las personas se quedan arriba, ¿verdad? Bendito Dios, maravilloso Jesús, que viví, ¿verdad? Y no me quedé de esas personas que se quedan locas, que después pues las tienen que llevar al manicomio, que las encierran en algo así. De por sí a mí siempre me acusaban de que estaba loca, pues ahí iba a estar peor la cosa, ¿verdad? Si iban a cumplir las maldiciones, que todas las personas siempre me maldecían de eso. El papá de mis hijos me quiso meter al manicomio para quitarme a mis hijos, imagínense. No, hombre, esa maldición de que estás loca, siempre era lo mismo. Entonces, pero bendito Dios maravilloso Jesús. Entonces, bendito Dios maravilloso Jesús. Yo tenía inclinaciones así. Cuando no era una cosa, era otra, porque mi carácter era así, porque tenía esa tendencia, los espíritus, los demonios, pues que no tienes a Cristo. Entonces, yo quiero, entonces lo que quiero yo dar testimonio a otras mujeres, a otros hombres, es que yo recuerdo, bueno, que regularmente hay personas que te dicen, pues si tú quién eres, tú eres una, o sea, se dice, te rebajan, o sea, te rebajan porque tú, rebajar quiere decir que te pisotean, o sea, que te ven abajo, que te dicen, tú eres una cualquiera, tú te prostituías, tú te drogabas, tú hacías esto, tú eres una cualquiera, tú eres un... Entonces las personas te rebajan tanto, pero desgraciadamente, bueno, cuando uno está así, es porque uno tiene necesidades y entonces las necesidades de afecto, necesidades de tener felicidad o las necesidades de sentirte bien o de sentirte amado o apoyado o qué sé yo, esa necesidad regularmente pues casi todas las personas buscan las emociones, pero lo mío no era emoción, o sea, yo no quería sentir cosas emocionales, sino lo que yo quería siempre era escaparme de algo y empecé a probar las drogas no porque yo quería probarlas, sino que porque tuve un problema. Entonces yo tenía miedo que otros hombres me volvieran a hacer eso, me echaran una pastilla y me llevaran a algún lugar peligroso y abusaran de mí o me mataran o cosas así. Entonces yo como siempre tenía que trabajar de noche, entonces ese era mi miedo, por eso yo empecé a drogarme, no porque yo quería drogarme y sí, venga la alegría, venga el vicio, no era por eso. Entonces, pero cuando dejé de drogarme, después empecé a alcoholizarme. O sea, ya no eran las drogas, pero ahora era el alcohol y así. Muy tremendo. Ya no eran las drogas, pero ahora era el alcohol. Entonces, porque una cosa, deja uno una cosa, pero va uno a otra. Tremendo es. Y vas entrando en un vicio, en otro y en otro. Y es muy difícil salir de ahí. Entonces, lo que tú te empiezas a sentir, como dicen, pues muy poca cosa, porque eres una persona que haces esto, que haces aquello, que haces lo otro. Pero lo que yo quiero decir, lo que yo quiero dar de testimonio, para que otras mujeres, otros hombres jóvenes, personas que estén pasando por problemas así, que se sientan menos porque pues cayeron en las drogas, cayeron en prostitución, cayeron en el alcohol, en muchas cosas. Y mucha gente cree que las personas que vienen a Dios es gente muy bonita, gente muy buena, y entonces esas personas como son muy buena gente, como son muy, no, van a ver ángeles, pues porque son personas muy buenas. Pero déjeme decirle que no es así. Le voy a leer una palabra en la cual el Señor dice en la Escritura que de lo más vil y menospreciado se agradó Dios. Y Dios vino por los perdidos, Dios vino por los pecadores. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, podría sonar imposible, pues mucha gente dice, ay, entonces, ¿a poco tú ves ángeles? ¿A poco tú ves esto? Quiero que sepan muchas personas, que sea que la persona que me esté viendo, que por más inútil que te sientas, por más que te hayan rebajado, por más que hayas sido tú sicario, drogadicto, prostituta, asesino, violador, lo que hayas sido, Dios te perdona todas las cosas si tú te arrepientes y vienes a Cristo y puedes ver ángeles. Y entonces, y cuando uno viene a Cristo, cuando tú decides dejar todo por seguir al Señor, te arrepientes de todos tus pecados, todas esas emociones que tú vivías, todo eso que tú hacías, lo horrible que viviste, como tú obedeces al Señor y tú al final no te estancas
ni en las drogas, ni en el dinero, ni en el materialismo, ni en la vanidad, ni en la fama. Y tú tienes la oportunidad de todo en tus manos. Tienes la oportunidad de las riquezas, la oportunidad de la fama, la oportunidad de todo, y a todo le dices no. Entonces, cuando a todo le dices no y dices, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo tengo ansias de ser valorado o valorada, yo no quiero ser esto que dicen que soy, no quiero ser lo que me dicen que soy. Yo mucho tiempo me sentí perdida, me sentí como un animal, o sea, sin ninguna esperanza ya, porque aparte de que había hecho eso, también tuve que abortar, o sea, y yo vi cómo es un aborto, y cuando vi los abortos dije, no, yo soy lo peor, yo no merezco vivir en esta vida. Entonces yo ya sentía que yo ya merecía que me hicieran lo que sea, yo no merecía nada. Entonces yo me sentía tan pecadora, estuve tanto a punto de morir, pero realmente me arrastraba a algo que no era yo. Entonces eso que no soy yo, cuando uno está en el mundo, eso que te arrastra son espíritus y demonios. Y tu concupiscencia, cuando tú caes en tu concupiscencia, se le abren puertas a espíritus y demonios. Pero esa concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa, viene por muchas causas. A veces viene por maldiciones, a veces porque las familias de los antepasados de uno cometieron pecados, y cada vez de generación en generación va empeorando, va empeorando, va empeorando. Y a veces no todos cargan con esos pecados, y no a todos se les vienen encima esas maldiciones. A veces se le cargan a una sola persona de toda la familia. Todas esas maldiciones van sobre una sola persona. Entonces tú dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo fui así? ¿Y por qué yo desde niña tenía estos defectos? ¿Por qué yo desde niña hacía esta maldad? ¿Y por qué desde niña yo era así? ¿Y por qué me trataban así? ¿Verdad? Entonces uno piensa pues que la gente es mala, que tus papás son malos, y hasta ahí, ¿verdad? Pero así como yo cometí ciertos pecados o errores, así es como otros cometían pecados o errores sobre mí, porque ellos tenían otra esclavitud demoníaca. Otra esclavitud. Toda la gente que todavía no está en Cristo tiene estos tipos de esclavitud. Por eso comete esos horrores y esos pecados. Pero todas las personas que piensan venir al Señor, empiezan una vida nueva y empiezas a ver cosas tan hermosas. El día que dices tú, yo renuncio, me arrepiento, te arrepientes de corazón. Cuando alguien te dice, ven a Cristo, Cristo te quiere salvar, arrepiéntete. Y tú no te pones a discutir con nadie. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, no se pone a discutir con nadie. Entonces, una persona que de verdad no hacía las cosas por maldad, sino que estaba esclavo de algo, algo que lo arrastraba, esas personas, cuando el Señor viene a ti, tú todo lo quieres hacer, todo lo que te digan que es bueno, tú lo quieres hacer con tal de agradar a Dios, con tal de sentirte diferente, con tal de sentir esa paz. Porque en esos caminos siempre hay algo que parece por fuera que las personas estamos contentas, pero en realidad estamos muy mal y nos sentimos terribles. Entonces, el Señor lo que hace es que nos transforma de todo, y ya nosotros decimos, gracias Señor, oh Padre Santo Celestial, yo no quiero hacer esto, me arrepiento de corazón. Esto es lo que yo necesitaba, Señor. Se puede recuperar la moral. O sea, si tú eras una persona inmoral, si tú caíste en este pecado, en el otro y en el otro, la sangre de Cristo tiene el poder para regresarte la moral que habías perdido. Vuelves a ser una persona moral como cuando tus papás de chiquito te enseñaron, pero tú te renegabas, tú te rebelabas y no querías obedecer a tus papás. Pero llega el momento en que esa moral se recupera, y es muchas veces más hermosa que cuando tú eras una niña o un niño. Toda esa moral, el Señor Jesucristo, Dios te la regresa. Es increíble cómo hay personas que cometieron tantos pecados, si no se convierten a Cristo, siempre se van a sentir mal, porque siempre van a tener miedo que alguien les reclame lo que hicieron en el pasado y que se burlen de ella. Las personas siempre se van a sentir terrible. Pero cuando tú te arrepientes en Cristo y le pides al Señor perdón y aceptas el perdón del Señor y naces de nuevo, le crees al Señor, empiezas a hacer su voluntad, tú recuperas esa moral que habías perdido.
recuperas esa seguridad, recuperas ese gozo y aparte se te añaden cosas hermosas y aparte empiezas a vivir como los ángeles y ves a ángeles, ves a Jesús, ves las cosas de Dios porque entras al reino. Entras a las cosas del reino de Dios y su justicia. Entras al reino de Dios y su justicia. Entonces, todo es tan hermoso y de repente viene una persona y te dice, es que tú eres una cualquiera. Le digo, no, pero Jesús me quitó eso cualquiera que yo era. Él me dignificó, me redimió. Yo estaba perdida en delitos y pecados y el Señor me redimió. Entonces la otra persona dice, ay no, esta Andrea hizo eso. Uy, mira, ¿quién la viera? Ay no, yo nunca he hecho nada de eso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Quiero que sepas que una prostituta vale más que tú que te pones a rezarle a María. Una prostituta, un asesino, un drogadicto arrepentido vale más que un idólatra que le reza a Juan, a Pedro, que le reza a sus santos. Son los mismos pecados. Todos los pecados sin arrepentimiento llevan al infierno. Si hay una persona que nunca ha robado, que nunca ha abortado, que nunca ha matado, que nunca se ha prostituido y se ve tan bonita y se ve tan decente, ni puede ver ángeles, ni puede ver a Jesús, ni puede entrar en el reino de Dios, ni puede ser tan feliz, ni puede tener el gozo que se tiene siendo hijo de Dios, ni puede ir al cielo porque está rezándole a Guadalupe. Ese es un pecado mortal, es un pecado grave. Así que porque Guadalupe no salva, Guadalupe no te quedan las ganas, no te quita las ganas de dejar de drogarte, no te quita lo borracha, no te quita nada te quita. A lo mejor tú lo dejas de hacer pues para no ir a la cárcel, porque ahora te casaste, porque tu esposo no te deje, porque tu esposa no te deje. A lo mejor pues ya tienes hijos, ya no quieres hacer las desvergüenzas para que tus hijos no hagan lo mismo que tú, pero alguien siempre te va a seguir acusando y tú te vas a sentir mal. Pero cuando vienes a Cristo, aunque te acusen y te digan, fuiste esto, fuiste el otro, mira, tú no me puedes decir a mí nada porque tú eres idólatra. Tú eres peor y no te has arrepentido. Y tú no puedes ver a ángeles, no puedes ver a Jesús. Y si ves ángeles y si ves esto, sería por pura misericordia de Dios, porque Dios quiere sacarte de ahí. Pero hay personas que ven ángeles vestidos de luz, pero son demoníacos. Yo fui al cielo y vi a María y hablé con María y María me dijo, y yo vi a mi mamá y me morí, vi a mi mamá y vi a la Virgencita y mi mamá me dijo, vuelve a la tierra, hija. Eso no es de Dios. Pero en la Escritura dice que si tú vas al cielo, si el Señor te muestra el cielo, el infierno, si tú mueres y en sueños o en las muertes vegetales o muchos tipos de personas que mueren y resucitan de nuevo, Dios las resucita, lo que vas a ver del otro lado va a ser a Jesús, a ángeles, pero no vas a platicar con María y María no te va a dar mandamientos, porque si María te dio unos mandamientos, eso no viene de Dios. Y si te los dio Guadalupe, no viene de Dios. Y si te los dio tu padre o tu madre muerta, eso no viene de Dios. Tienes que ver a Jesús, tienes que ver al Padre o tienes que ver a ángeles, pero no vas, o ves demonios, te muestran el cielo, te muestran el infierno. Entonces, lo que yo quiero decir, yo quiero hablar de una de las cosas, de las visiones más hermosas de una de las visiones más hermosas que he visto, y cómo Dios te limpia y te muestra lo celestial, y tú ves lo celestial, el reino de Dios entra. ¿Y cómo es eso? Mira, voy a leer aquí una escritura que dice así. Esto dijo Jesús, es la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Dijo Jesús. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero, les dijo Jesús. Jesús le dijo, aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepintéis después para creerle. No os arrepentisteis. Mire, aquí dice que las rameras, los publicanos, pues eran unos hombres muy, muy pecadores, que al parecer, pues, en Israel los publicanos no tenían derecho al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el Señor aquí dice que los publicanos y las rameras le creyeron, ¿sí? Y dice, y vosotros le creyeron a Juan el Bautista. Viendo esto, y usted dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mire, el Señor Jesús, Él prefiere una persona que sean rameras, borrachos, pecadores, pero que le crean al Señor y que hagan la voluntad del Padre Celestial. Pero hay personas que lo saben todo, conocen de Dios, son religiosos, pero no le creen a Jesús, pero le creen a los santos. Le creen que a María, le creen que a Guadalupe, le piden a Guadalupe, pero no le creen a Jesús y no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad del Papa, la voluntad de los obispos católicos. En las iglesias cristianas muchos hacen la voluntad del pastor, pero no hacen la voluntad de Dios. Hacen lo que les dicen los pastores, pero no hacen lo que dice Jesús en la Biblia. Lo mismo hacen en muchas iglesias cristianas, en el catolicismo, en muchos tipos de denominaciones religiosas. Muchos están haciendo lo que les dice el pastor, lo que dice lo que dice lo otro, pero lo que dice Dios no hacen caso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es el reino de Dios? Cuando una persona se convierte a Cristo y esa persona arrebata el reino de Dios, que busca el reino de Dios y su justicia y lo encuentra, esa persona que ve a ángeles, que ve a Jesús, que puede echar fuera demonios, que recibe dones, es una persona a la cual, ¿sí?, está en el reino de Dios espiritual y van a ir al reino de Dios celestial. Por eso dijo Jesús, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Sí, porque somos los primeros, las personas más pecadoras, los que recibimos el reino de Dios, los que creemos en el reino de Dios y recibimos dones y recibimos las visiones que el Señor promete en el libro de Joel y está aquí confirmado en el libro de los Hechos 2, donde dice que en los días postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ya ahí dice que los hijos y las hijas profetizarán y los siervos y las siervas de Dios profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Bueno, yo les quiero decir que el reino de Dios es eso. Cuando tú ya empiezas a ver el mundo físico y el mundo espiritual, celestial, empiezas a ver los espíritus, los demonios, puedes orar por los enfermos y sanen, echar fuera demonios, porque tú ya perteneces al reino de Dios, porque le creíste a Jesús y empezaste a hacer la voluntad del Padre. No importa quién haya sido en el pasado. Bueno, yo viví todas estas cosas. Cuando me arrepentí y vine a Cristo, quiero hablar de esto con ese fin. No voy a explicar todo lo de las visiones, pero voy a decir una de las visiones más impresionantes que yo vi. Y cómo son los ángeles y cómo ve uno los ángeles. Porque hay personas que les dices tú, les dice uno, vístase bien, hermana, no se vista desvergonzado. Ay, tú eres una legalista, hermana, ¿por qué estás hablando del vestido? Porque quiero decirte que, hermano, amigo, que en las escrituras dice que nosotros somos consiervos con los ángeles. Y también en las escrituras siempre habla, incluso desde el Génesis, que Jehová vistió con túnicas a Adán y a Eva. Entonces, si usted lee en el antiguo, los sacerdotes siempre sacrificaban en el altar con epod, no sé cómo se dice, con túnicas de lino fino, túnicas largas, y siempre, yo nunca he visto un ángel con pantalón, con minifalda, cosas así, y al Señor le gusta mucho
que nosotros amemos la reverencia a Dios en todos los sentidos. Es por eso que yo siempre les he hablado por eso. Aún yo siendo lo peor de las mujeres, yo nunca discutí. A mí me decían, vístete bonito, tápate bien, y yo lo hacía con tal de ver al Señor, con tal de ver eso que las mujeres que veían me platicaban de los ángeles y de las visiones, y yo quería ser como ellas y ver lo que ellas veían y sentían en Cristo. Entonces yo las seguía a ellas, a las mujeres pues que no andan enseñando los senos, no todas vanidosas, pintadas, taconudas. Eso es a lo que yo voy. Que mucha gente dice, empiezas a hablar del vestido, hermano, discúlpame, no estamos juzgando a las personas que apenas vienen entrando. Yo lo que le quiero decir, cómo le agrada a Dios, cómo le gusta que nosotros seamos transformados de verdad. Porque nosotros antes éramos otras personas. Cuando venimos a Cristo, dice la Escritura que bástale al siervo, bástale al discípulo ser como su maestro y basta al siervo ser como su Señor. Entonces, si nuestro Señor es Jesús, si nosotros somos sus discípulos y consiervos con los ángeles, vamos a desear vivir una vida similar en el nivel humano que nosotros somos, obviamente, porque ahora resulta que hay gente que se llaman ángeles, se llaman querubines. No, entonces las personas que apenas vienen creyendo en el Señor, que son débiles, no debemos abusar de ellos, burlarnos o criticarlos o tratarlos mal, porque ellos todavía usan que minifalda, que esto. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas, cómo el Señor dignifica, toda la moral te la regresa por dentro y por fuera. No hipócritamente nada más por fuera o nada más por dentro. No, no, no. Es completo. Como vas cambiando por dentro, se va notando por fuera. Y entonces esa moral, esa espiritualidad, esa moral es tan hermosa que ahora no solo es una moral, ahora también es algo espiritual en santidad. Es algo hermoso porque se unen las dos cosas. Se une la moral, se une la santidad y se hace una potencia. Tu vida, las virtudes que empiezas a recibir son tan maravillosas y ahora tienes porciones dobles de lo que tú querías hacer, de todas las personas que te maltrataban, te trataban de lo peor. Ahora tú tienes muchas porciones más, un depósito santo en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y eso te hace ser por fuera, te brota. Por eso es como son los árboles de justicia, que las hojitas le empiezan a brotar por fuera. Empieza desde la raíz a alimentarse el árbol y después tiene hojas y frutos y se ve frondoso por fuera, lleno de frutas por fuera, hojas verdes hermosas por fuera. Así es. Si el árbol está por dentro bonito, se ve hermoso por fuera, pero no podemos ser como una manzana que se ve bonita por fuera y por dentro está podrida. No puede ser así tampoco. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces yo quiero decirles de unas visiones que yo vi. Una, porque es tan hermoso. Tuve varias visiones hermosas y una vez vi a Jesús de una forma tan preciosa, pero le voy a hablar de las visiones de los ángeles, que yo he visto 2 visiones de ángeles en cosechas de trigo, a uno con el Señor Jesús, pero una visión la vi en sueños, la otra la vi mientras oraba. Yo he tenido visiones con los ojos abiertos, he visto visiones con los ojos abiertos, así con los ojos abiertos y veo visiones. Entonces hay visión que se le llama visión abierta y hay visiones que uno ve con los ojos cerrados o ve uno en sueños. Bendito Dios, maravilloso Jesús. O a veces los ves cuando te estás a punto de dormir o que te estás despertando o así. Pero yo quiero hablar una visión de unos ángeles muy hermosos. Una vez vi, no lo voy a contar todo, pero para que las personas que sepan que Dios tiene para ustedes en su propósito cosas hermosas que uno nunca se imagina, que mucha gente nada más a veces te predican de prosperidad, de esto, pero no te platican de las visiones hermosas que se tienen cuando ve uno al Señor. Hay visiones celestiales preciosas, así como también se pueden ver las celestes. Se ve el mundo espiritual y el físico. Ya tienes una visión espiritual y una visión física. Tú ya no nada más ves gente
sino que ya ves ángeles, ves espíritus, ves demonios y ves así. Entonces, y una persona que no se convierte al Señor no puede verlo todo, a menos que también hay ciertas cosas, hay personas que pueden ver ciertas cosas del mundo espiritual, cuando también los que son brujos, brujas, los que son ocultistas, satánicos, ven cosas, pero no en la paz y en la santidad que es en Cristo, y ellos no pueden entrar al trono de Dios. Y nosotros podemos ver cosas del trono de Dios, cosas celestiales maravillosas que los brujos no ven, ni los satanistas no las pueden ver. Ellos no pueden ver esas cosas. Y nosotros vemos con una potencia más allá de lo que ellos no pueden ver. Y aparte el Señor nos puede oír, y el Señor nos usa para que nosotros destruyamos esas fortalezas. Bendito Dios maravilloso Jesús. Mas ellos, si nosotros resistimos al diablo, el diablo no nos puede destruir. Bendito Dios maravilloso Jesús, porque escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Bendito Dios maravilloso Jesús. Yo vi una visión de un ángel, de unos ángeles. Una vez yo vi una visión de unos ángeles que tenían sus cabellos largos, eran como oro, su cabello largo hasta los pies, y traían unas túnicas blancas, y ellos tenían unos caballos blancos, y había un lugar donde ellos cosechaban trigo, donde ellos limpiaban el trigo. Yo pasaba por ahí, yo iba con una persona, con una hermana mía, y le decía, mira, ven por este camino. Y ella no me hacía caso, y se iba porque es muy vanidosa, y ella agarraba y se iba para un mercado que estaba allí a ver cosas. Y yo decía, ¿por qué ella no quiere conmigo ver esto? Y yo le decía, mira, ven. Y yo veía un trigo tan hermoso que estaban cosechando esos ángeles, y yo decía, de ese trigo como yo. Ese es el trigo, es el pan, la palabra de Dios. Es lo espiritual de Dios que nosotros comemos. La palabra de Dios que el Señor nos va a dar a nosotros ya está siendo en el cielo, ya está siendo limpia esa palabra para que nosotros nos alimentemos con ese trigo, esa palabra pura, la palabra limpia, hermosa, donde tú le crees a la palabra de Dios y tú ves cosas maravillosas. Es necesario creerle a la palabra de Dios y creer en la pureza de Dios. Cuando una persona cree y obedece y busca esa pureza, un corazón puro, un cuerpo puro, limpios por fuera, limpios por dentro, porque si tú pecas por fuera, eso te contamina por dentro, y si tú pecas por dentro, te contamina por dentro y por fuera. No se puede decir soy puro por dentro y por fuera ser sucio, o por fuera ser inmoral, porque eso va a contaminar la casa. Entonces la escritura lo dice, nosotros somos casa de Dios, la santidad conviene a mi casa. Y también en el cielo, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros mismos somos casa, la santidad conviene a mi casa. El Padre es santo. Para ir a la casa de Dios, del reino de los cielos, para siempre, en vida eterna, necesitamos esa pureza y esa santidad. Y necesitamos saber que aunque hayamos sido lo peor, la sangre de Jesús nos hace dignos de pasar a una vida limpia y nueva. Él nos da una vida nueva, nos renueva la mente, el corazón. Santo, maravilloso Jesús. Y por lo tanto nos hace ser diferentes en todos los aspectos. Bueno, entonces yo veía a esos ángeles, y eran unos ángeles tan hermosos. Ellos traían túnicas blancas, sus cabellos largos, su cabello era hermoso, como trigueño, como rubio, hermoso su cabello. Y luego esos caballos eran blancos, todo ahí era blanco, en ese lugar, todo era hermoso. Y después vi un ángel, yo entré a una ciudad, y en esa ciudad había una casita, y en esa casita estaba un ángel con un vestido blanco, era una túnica blanca larga hasta los pies. Es lo que yo trato de decirles, todo eso. Los ángeles, nosotros somos como los ángeles. Nosotros somos como imitamos al maestro. Nosotros aprendemos del maestro, que es Jesús. Nosotros tenemos un Señor y un Rey que es Jesús. Y nosotros debemos ser como Él, imitadores de Él en todo. Bueno, esa visión de las hoces, esa me quedó muy
esa visión me asustó un poco. Bueno, yo entré a un lugar y vi a un ángel muy hermoso con sus cabellos largos, sencillo. Era un ángel sencillo con una túnica blanca. No recuerdo si sí traía como un cinturón, pero todo era blanco y todo era muy sencillo. Y yo le digo, ¿y tú qué haces? Y él me dijo, yo hago las hoces. Usted puede leer en el libro del Apocalipsis que son las hoces, y la hoz se usa para cosechar trigo. Entonces, yo hace poco vi a Jesús recogiendo trigo y subiendo al cielo, así como por un cordón, subía se puede decir un jarrón, algo así, una cesta, un jarrón lleno de trigo, un trigo muy limpio. Bueno, yo quiero decirles, amados hermanos, que el Señor, si nosotros podemos leer varias cosas sobre la hoz, busque usted en el diccionario, busque usted en Google, busque en la Biblia, busque cuántas veces en la Biblia está la palabra hoz y lea todo lo que habla de la hoz. Entonces, la hoz es para cortar trigo. Entonces usted lea, bendito Dios, maravilloso Jesús, pero el Señor va a venir, va a recoger su trigo en el granero, y ya sabemos que la cizaña será echada al fuego, más la hoz pues también puede significar cosecha de trigo, de las fiestas que se hacían para el Señor, cosas muy hermosas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo quería dar este testimonio, di este testimonio, hablé de esto, para que todas las personas que se sientan perdidas, que se sientan mal, por más cosas horribles que hayan vivido, el Señor los quiere perdonar, el Señor los quiere salvar y el Señor los quiere llevar a una vida tan hermosa que no tiene nada que ver con este mundo, y en ese nivel nosotros alcanzamos una forma de vida en la cual vencemos tantas cosas que es imposible vencerlas si no venimos a Cristo. Y hay vergüenzas y muchas cosas que pasan, pero yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, hay personas que empezaron a reclamarme, a burlarse de mí por mi pasado y todo eso. Entonces a mí eso ya no me afectó porque yo ya tenía una mente renovada y nací del agua y del Espíritu. Bendito Dios, maravilloso Jesús, para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Y entonces, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, si tú te sientes perdido, si tienes vicios, quiero que sepas que el Señor tiene para ti la vida eterna. Jesús ofrece la vida eterna y además una vida continua de visiones hermosas con las cuales tú no necesitas tener enfrente de ti una computadora, una pantalla. El Señor te va mostrando cosas tan hermosas y entre más te alejas de una pantalla, entre más te alejas de una computadora, más cosas celestiales ves, más cosas maravillosas ves, más maravillas ves y más cosas maravillosas te muestra el Señor. Por eso el Señor es maravilloso, Él es excelso. Él es excelso, Él puede crear todo de la nada. El Señor Jesús puede crear la nada y puede crear el todo. Él es el creador de todas las cosas. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Así que, amados hermanos, amigos, el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. El Señor Jesús, si tú te arrepientes de todas las maldades que tú hayas hecho antes, el Señor te perdona y empiezas a vivir una vida nueva en Jesús. Así que el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él, arrepiéntase. El Señor le dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, si tú escuchaste este testimonio que yo te di, es para que tú entiendas, para que en tu corazón entre esa esperanza de que no todo está perdido en tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana, no todo está perdido en tu vida. El Señor quiere salvarte. Bendito Dios maravilloso Jesús.
El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Ven a Cristo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el único que puede salvarte. Él es el Salvador. Él es el que murió en la cruz para salvarnos. Jesús es el Hijo de Dios que el Padre envió porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirles que hay un grado de felicidad y de gozo que se llama cuando recibimos el Shaddai de Dios, que esa es una cosa tan maravillosa que contiene en sí la potencia de saciar hambre y sed de justicia de todas las concupiscencias que las personas quieren llenar en el mundo, en su vida carnal. Las personas tienen concupiscencias, pero el Shaddai de Dios no tiene nada que ver con concupiscencia. Es una paz tan diferente que lo que hace es que hace que tú dejes de tener concupiscencia, o sea, de amar la concupiscencia. A lo mejor tú sigues siendo una persona concupiscente porque todavía estás en la carne y estás todavía propenso a caer en las concupiscencias, pero cuando tú recibes ese Shaddai de Dios es tan hermoso que después cuando tú tienes una tentación concupiscente, tú sabes negarte porque ya has probado el Shaddai de Dios, que es lo más hermosa de las sensaciones que se pueden sentir, vivir y ver. Bendito Dios maravilloso Jesús. Entonces yo quería hablar al respecto de esto porque es un testimonio para que el que cree que Cristo le puede salvar venga a Él y anhelen el amor de Dios, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Este es el último tiempo. Cristo viene. Y el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. ¡Shalom!